Intentaron borrarla desde el primer día. Jugadoras veteranas, voces influyentes de los medios e incluso aficionados escépticos repitieron que Caitlin Clark no era más que una novata con suerte pasajera, minimizando durante 2 temporadas el impacto real que estaba provocando en la WNBA. Se rieron, la desacreditaron y resistieron una ola que ya era imposible de detener hasta ahora. Hoy, Caitlin Clark está a punto de compartir pantalla en horario estelar con leyendas como Carmelo Anthony, Tracy McGrady y Vince Carter, rompiendo todas las reglas sobre lo que una jugadora en activo puede lograr. Su llegada a una gran transmisión nacional no pidió permiso ni esperó aprobaciones, las grandes cadenas vieron el panorama, identificaron a la figura más influyente del baloncesto femenino y actuaron sin dudar. El mensaje fue claro y contundente: Clark no es producto de la casualidad ni del favoritismo mediático, es un fenómeno cultural que redefine el juego mientras, detrás de escena, la liga lidia con su propio caos. Esta es la historia de cómo la narrativa que intentó frenarla se derrumbó y de por qué el mundo ya no puede ignorar a Caitlin Clark. La forma en que se estructuró esta oportunidad deja claro cómo NBC valora a Caitlin Clark. No la introdujeron poco a poco con un segmento menor ni la escondieron en una aparición simbólica, la colocaron de frente, al más alto nivel, junto a la realeza del baloncesto en uno de los escenarios más valiosos de los medios deportivos. Ahí están Carmelo Anthony, Tracy McGrady y Vince Carter, nombres que representan la élite absoluta, con Maria Taylor liderando el programa que sostiene toda la estrategia de Sunday Night Basketball de NBC, y Caitlin Clark sentada entre ellos como analista real, no como curiosidad ni truco promocional, sino como una voz autorizada para analizar la NBA ante una audiencia nacional. Su debut lo dice todo: Madison Square Garden, Lakers contra Knicks, uno de los duelos más icónicos que puede ofrecer la liga. NBC quiso que su primera aparición fuera imposible de ignorar, una declaración directa al mundo del deporte de que Caitlin Clark ya ocupa un espacio donde ninguna jugadora activa de la WNBA había estado antes. Su compensación, que se espera supere muchos salarios completos de la WNBA, no llegó por presión pública ni negociaciones agresivas, sino porque el mercado decidió su valor. Las cadenas saben que ella atrae miradas más allá del público tradicional, jóvenes, espectadores casuales y personas que nunca habían visto un partido de la WNBA. Audiencias por las que los anunciantes pagan caro, y que Clark entrega con una consistencia que hoy ninguna otra figura del baloncesto femenino puede igualar. No es baloncesto femenino, es baloncesto, y esa diferencia lo cambia todo porque revela cómo la cadena percibe su verdadero alcance. Caitlin Clark ya no cabe en la categoría limitada en la que muchos intentaron encerrarla, y NBC apuesta a que su presencia generará el mismo interés cruzado que convirtió sus partidos en eventos imperdibles. La ironía es brutal: esos aficionados jóvenes y casuales que ella atrae, los mismos que durante 2 temporadas fueron ridiculizados por algunas veteranas como seguidores falsos o oportunistas, son hoy la razón por la que Clark recibe oportunidades que el resto de la liga solo puede mirar desde lejos. Su talento destrozó una narrativa construida a la fuerza, esa que insistía en que el aumento de audiencias, ventas de boletos y atención mediática no tenía nada que ver con ella, que todo era coincidencia o el resultado tardío del trabajo de otras estrellas. Ese discurso se repitió en entrevistas y podcasts con una desesperación creciente mientras la evidencia lo desmentía semana tras semana. Y no se quedó solo en palabras: en la cancha, Clark soportó un trato físico que muchas veces cruzó la línea, pantallas durísimas, faltas flagrantes y una agresividad que parecía dirigida. Aún así, nada de eso logró frenar el impacto. Mientras algunos se aferraban a un relato agotado, Caitlin Clark seguía avanzando, obligando a la liga entera a enfrentar una realidad incómoda: el juego cambió, y ella fue el detonante. Ese tipo de contacto fuera de la jugada siempre manda un mensaje claro sobre qué tan bienvenida es alguien en un espacio. Fuera de la cancha, el desprecio fue igual de evidente: miradas de fastidio cuando su nombre aparecía en conferencias de prensa, comentarios sarcásticos sobre la obsesión de los medios y un esfuerzo constante por minimizar su impacto, presentando la atención que recibía como favoritismo inmerecido en lugar de reconocimiento a una excelencia real. El control y la exclusión también se extendieron a los aficionados.
con veteranas quejándose públicamente de que la gente solo asistía por una jugadora y cuestionando la autenticidad de nuevos seguidores que conocieron la liga gracias a los partidos de Caitlin Clark, creando un ambiente que castigaba el entusiasmo en vez de cultivarlo, todo mientras hablaban de crecimiento, expansión y aceptación masiva del baloncesto femenino. Hoy, esas mismas voces observan cómo Caitlin Clark se sienta con total naturalidad junto a miembros del Salón de la Fama en televisión nacional, mientras ellas protestan frente a las oficinas de la liga por negociaciones laborales estancadas, un contraste que erosiona su credibilidad porque cada gesto de desprecio y cada entrevista despectiva ahora se ven menos como crítica legítima y más como celos expuestos. NBC no necesitó comités ni votos sindicales para entender lo que los aficionados ya sabían, analizó los datos, midió el impacto cultural y actuó, confirmando una verdad incómoda para muchos dentro de la liga. Caitlin Clark mueve la aguja como nadie más en este momento, y mientras ella se prepara para debutar en un escenario nacional junto a leyendas en el Madison Square Garden, la WNBA se hunde silenciosamente en una de las negociaciones laborales más caóticas de su historia. A puerta cerrada, el sindicato de jugadoras y los dueños de los equipos siguen atrapados en unas negociaciones del convenio colectivo que ya rozan el caos, convertidas en quejas públicas, actos de protesta y exigencias salariales tan alejadas de la realidad financiera que muchos analistas ya hablan abiertamente de un posible cierre patronal. El contraste con la trayectoria ascendente de Caitlin Clark no podría ser más brutal. Ella encarna todo lo que el baloncesto femenino puede llegar a ser, mientras la liga exhibe todo lo que amenaza con destruirla desde dentro. Las mismas veteranas que durante 2 temporadas aseguraron que Clark no tenía nada que ver con el aumento de ingresos ahora usan ese mismo crecimiento como argumento para exigir subidas salariales masivas, una contradicción que sería cómica si no tuviera consecuencias tan graves. Despreciaron su impacto en público mientras, en privado, calculaban cómo capturar los beneficios económicos que ella generó y ahora piden un tope salarial por equipo superior a los $10 millones, contratos individuales cercanos a los 2,5 millones y cifras que, con bonos y reparto de ingresos, podrían alcanzar 1 millones por jugadora, números capaces de desestabilizar franquicias que ya operan al límite. Esta desconexión entre exigencias y realidad está erosionando el apoyo del público de una forma que el sindicato claramente no anticipó, porque los aficionados no olvidan. Recuerdan las entrevistas donde se ridiculizaba a los nuevos seguidores, el desprecio hacia los espectadores casuales tachados de falsos y el ambiente excluyente que castigaba el entusiasmo. Y ahora, esas mismas jugadoras piden cheques gigantes financiados por la gente a la que pasaron años insultando, una audacia que no ha pasado desapercibida y que ha convertido las redes sociales en un terreno cada vez más hostil para el discurso sindical. Aficionados que antes defendían a las jugadoras de la WNBA de forma automática ahora se preguntan por qué deberían respaldar a atletas que los trataron con desprecio. La solidaridad de la que dependen los movimientos laborales se ha fracturado por líneas que el propio sindicato creó con su comportamiento. No puedes pasar 2 temporadas diciéndole a la gente que no importa y luego esperar que esa misma gente presione a los dueños por ti. La retórica sindical solo aceleró el desgaste, especialmente cuando una oferta que superaba $1 millón en salario máximo, con reparto de ingresos incluido, fue calificada públicamente como una bofetada, un mensaje que alienó a muchos seguidores para quienes esa cifra sería transformadora y que convirtió propuestas iniciales razonables en supuestos insultos personales. Analistas del sector ya advierten que las jugadoras están perdiendo la simpatía del público que necesitan para negociar con fuerza, porque la lógica es simple: si a los aficionados no les importa un posible paro, los dueños no tienen incentivos para ceder, y cada semana que pasa la indiferencia crece. El tono de las negociaciones pasó de la solidaridad al escepticismo, de la comprensión al cansancio, y de la voluntad de involucrarse al deseo de desconectarse por completo, mientras cada declaración incendiaria refuerza la percepción de que esto se trata más de ambición que de justicia. Y el momento no podría ser peor. Caitlin Clark ascendiendo a los círculos mediáticos de élite al mismo tiempo que veteranas protestan con ratas inflables frente a las oficinas de la liga crea una imagen poderosa que define el relato quiera o no el sindicato, mostrando 2 caminos opuestos, uno de crecimiento, profesionalismo y aceptación masiva, y otro de caos, sensación de derecho adquirido y autodestrucción, conclusiones que los aficionados ya están sacando sobre a quien vale la pena apoyar.
El caos que antes se manejaba a puerta cerrada ya estalló a la vista de todos, dañando la reputación de la liga con cada nuevo ciclo de noticias, mientras quienes lo provocan parecen incapaces, o poco dispuestos, a reconocer cuánta credibilidad están quemando frente al público. Lo que comenzó como desorden en las negociaciones del convenio colectivo empezó a parecer algo mucho más grave cuando los aficionados descubrieron un conflicto de interés enorme en la cúpula del sindicato. Dos de las figuras más poderosas de la Asociación de Jugadoras de la WNBA, Breanna Stewart y Napheesa Collier, no solo lideran al sindicato, sino que al mismo tiempo construyen, poseen y promocionan un rivalet, una liga rival que compite directamente por jugadoras, patrocinadores, atención mediática y el público que la WNBA necesita desesperadamente conservar. La implicación es inquietante. ¿Qué pasa si quienes negocian en nombre de las jugadoras se benefician personalmente si esas negociaciones fracasan? Porque cuanto peor le vaya a la WNBA con un paro prolongado o un conflicto laboral, más terreno gana esa liga alternativa, ofreciendo refugio a jugadoras, opciones a patrocinadores y salidas a medios cansados de la incertidumbre. No es casualidad que, cuando los fans entendieron este panorama, el tono en redes pasara de la confusión a la furia abierta, ya que el estancamiento dejó de parecer mala suerte y empezó a sentirse como una estrategia calculada. Exigencias imposibles, declaraciones incendiarias y una negativa constante a ceder en términos que otras ligas considerarían razonables comenzaron a verse no como errores, sino como movimientos diseñados para garantizar el fracaso, y ahora los seguidores hacen preguntas incómodas que el liderazgo sindical no puede responder sin quedar expuesto. Las preguntas que hoy dominan la conversación son tan incómodas como inevitables. ¿Por qué quienes negocian en nombre de las jugadoras de la WNBA promocionan al mismo tiempo una liga rival en plena negociación laboral? ¿Por qué parecen más entusiasmadas hablando de oportunidades fuera que resolviendo los problemas de la liga que dicen representar? ¿Y por qué alguien debería creer que estas negociaciones priorizan el bienestar colectivo cuando los intereses personales están tan claramente entrelazados con el resultado? Este escándalo cambió la percepción pública casi de la noche a la mañana, porque lo que antes podía verse como una lucha legítima por salarios justos ahora se percibe como maniobras internas para el beneficio propio, pasando de derechos laborales a sospechas de enriquecimiento, de solidaridad a desconfianza. Incluso Sophie Cunningham, jugadora activa de la WNBA, reconoció públicamente el conflicto de interés entre el liderazgo sindical y su participación en una liga competidora, una señal alarmante de que algo se rompió por completo cuando las propias jugadoras empiezan a cuestionar las motivaciones de quienes las representan. Cada semana sin avances aviva el rechazo, cada entrevista donde se promociona un rivalet mientras las negociaciones del CBA se hunden refuerza la idea de que el beneficio personal pesa más que el progreso colectivo, y cada exigencia irreal que garantiza el estancamiento se ve menos como táctica dura y más como sabotaje disfrazado. El daño ya va más allá de esta negociación, la confianza quedó destrozada, los aficionados dudan si apoyar al sindicato significa respaldar justicia o manipulación, y la liga enfrenta una pregunta existencial imposible de esquivar, ¿cómo negociar de buena fe con un liderazgo que gana cuando tú fracasas? En ese choque entre excelencia y sensación de derecho adquirido, el acuerdo de Caitlin Clark con NBC no solo marcó un logro personal, sino que dejó al descubierto quién está avanzando hacia el futuro, y quién está atrapado destruyendo el presente. La incorporación de Caitlin Clark como colaboradora especial de NBC en Basketball Night in America, antes del inicio de Sunday Night Basketball, dejó al descubierto la diferencia fundamental entre construir algo real y tratar de imponerlo a la fuerza. Mientras amplios sectores de la liga siguen atrapados en el ego, el sentimiento de derecho adquirido y los conflictos de interés, Clark avanza haciendo lo único que de verdad genera poder, ofrecer un valor en el que otros quieren invertir. No necesitó amenazar con parar una temporada, ni atacar a los aficionados, ni montar protestas para llamar la atención, se ganó su lugar con excelencia, profesionalismo y una constancia que las cadenas pueden monetizar sin dudar. El mercado la recompensó porque se volvió imposible de ignorar, una carrera universitaria histórica que rompió récords y llenó arenas, un impacto inmediato en la WNBA que trasladó ese dominio al nivel profesional y un alcance cultural que va mucho más allá del baloncesto, atrayendo a personas que nunca se interesaron por el deporte antes de su llegada. Clark entendió lo que sus críticos nunca quisieron aceptar,
el verdadero apalancamiento nace de ser valiosa, no de exigir que te asignen valor. Ella lo construyó jugada a jugada, partido a partido, mientras veteranas insistían en llamarla sobrevalorada y minimizar sus logros. El contraste con el liderazgo sindical no podría ser más perjudicial. De un lado, alguien que expande oportunidades y atrae nuevas audiencias; del otro, una estructura atrapada en la política interna que aleja al público. Ve cómo se fractura el apoyo y exige cifras que la liga no puede pagar sin poner en riesgo su estabilidad. La imagen pública se ha vuelto devastadora. Caitlin Clark se sienta junto a miembros del Salón de la Fama en televisión nacional analizando la NBA para millones de espectadores, mientras las veteranas que ridiculizaron su influencia agitan ratas inflables frente a las oficinas de la liga durante negociaciones estancadas que cada semana acercan más a un posible cierre patronal. Los aficionados ven la contradicción con claridad y no permanecen callados. Redes sociales se llenan de comentarios señalando la hipocresía de quienes despreciaron a nuevas audiencias y ahora exigen salarios financiados por esas mismas personas. La buena voluntad que sustentan los movimientos laborales se ha erosionado porque todos recuerdan 2 temporadas de exclusión, miradas de fastidio y entrevistas despectivas. Recuerdan que les dijeron que no eran verdaderos fans por ir a ver a una sola jugadora, y la hostilidad dirigida al entusiasmo mismo. Y ahora se les pide apoyar incrementos salariales masivos para quienes los trataron con desprecio. Los comentarios críticos sobre salarios, decisiones arbitrarias y la voz de Clark sumándose al debate envían un mensaje inequívoco: la excelencia genera oportunidades, el sentido de derecho adquirido las destruye. Clark nunca necesitó la validación de veteranas que resentían su presencia, ni su aprobación, ni su reconocimiento de que pertenecía. Simplemente siguió rindiendo a un nivel que hacía imposible negarlo hasta que las principales cadenas deportivas le ofrecieron oportunidades que ninguna jugadora activa de la WNBA había recibido. Las mismas veteranas que durante 2 años insistieron en que no era especial ahora la ven ocupar espacios a los que jamás accederán, mientras su propia credibilidad se desploma bajo contradicciones creadas por ellas mismas. La WNBA se encuentra en una encrucijada que definirá su futuro. Un camino sigue el modelo que representa Clark: construir valor a través de la excelencia, atraer audiencias mediante entretenimiento y dejar que el mercado recompense lo que realmente quiere. El otro camino sigue la trayectoria que eligió el liderazgo sindical: exigir sin ofrecer, excluir sin crecer, priorizar el ego sobre la expansión. Los aficionados observan atentamente para ver cuál dirección prevalece, y cada semana que las negociaciones se estancan mientras Caitlin Clark asciende, la respuesta se vuelve más clara: no puedes destruir lo que el mundo ha decidido elevar, solo puedes quedarte atrás. Clark ha superado el ruido, ocupando espacios que ninguna novata, ninguna mujer, había logrado antes, obligando al mundo a reconocer lo que siempre fue evidente. Pero la WNBA se encuentra en una encrucijada: ¿aprovechará la liga este momento o permitirán que el ego, la política y las jerarquías antiguas apaguen el impulso que ella generó? El triunfo de una jugadora ha expuesto las grietas de todo un sistema, y la pregunta ya no es si Clark puede tener éxito, sino si el juego que ella está transformando puede sobrevivir a su influencia. ¿Quién se adaptará y quién quedará atrás?